Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. ¿Gregorio? Si tu nombre es Gregorio o Gregoria, o conoces a alguien con este nombre, estás en el canal correcto, aquí, donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a conocer la historia del Papa San Gregorio VII. ¿Sabes qué significa Gregorio? ¿Sabes qué significa tu nombre? ¿Sabes cuáles fueron las cosas más fuertes que cambió el Papa San Gregorio de la Iglesia Católica? ¿Sabes cómo murió? Quédate con nosotros y vamos a contestar a cada una de estas preguntas. Pero antes te pido que me acompañes a hacer una pequeñita oración al Espíritu Santo para que esté con nosotros durante esta transmisión. Mientras tanto, por favor, suscríbete, dale like y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues, ya que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a hablar de San Gregorio. El Papa San Gregorio provenía de una familia muy pobre de la Toscana, Italia. Y de hecho, su nombre de pila no era Gregorio, era Hildebrando. Hildebrando en alemán significa la espada del batallador. Y claro que tenía muy buena espada. Más adelante te vas a dar cuenta por qué. Toda la batalla que surgió en la Iglesia Católica. Bueno, pues él tenía aptitudes para ser un sacerdote. Sin embargo, como era de familia muy pobre, no tenían cómo costear esos estudios. Así es de que él tenía un tío que era el superior de uno de los conventos en Roma. Y se lo llevó a estudiar a Roma y el tío fue el que le costeó todos sus estudios. No solo era un buen estudiante, sino que llegó a tener unos excelentes profesores. Un ejemplo, uno de ellos era el padre Juan Gracián, que con el tiempo se llegó a convertir en el Papa Gregorio VI. Cuando Juan Gracián fue nombrado Papa, se acordó principalmente de su alumno estrella. Y entonces le pidió a Hildebrando que fuera a trabajar con él como su secretario. Y entre los dos empezaron a trabajar para que la línea de los sacerdotes fuera una línea mucho más santa y mucho más recta. Al morir el sumo pontífice, entonces Hildebrando pues se retiró a un convento y él pensó que iba a ser un monje de clausura. Así es que se retiró al convento de Cluny. Pero allí se encontraría con dos excelentes profesores, San Hugo y San Odilon. Continuó su vida en el convento. Mientras tanto se llenaba de sabiduría, pues de aprender de San Odilon y San Hugo. Y él allí estaba resuelto a ser un monje de clausura. Pero resulta de que llega al papado el Papa León XI. Y como lo quería mucho, le mandó llamar y le dijo que trabajara con él. Así es de que se convirtió en el ecónomo del Vaticano y también la persona de confianza del Papa. De esta manera siguieron trabajando para ayudar a la Iglesia a que fuera mucho más santa. Y esto sucedió no solo con el Papa León XI, sino que lo hizo con 5 papas consecutivos. Y después empieza a haber una transformación muy importante en su vida. Y aquí es donde te voy a empezar a contestar la pregunta número 1. Pero la vamos a leer del libro de los santos. El libro de la vida de los santos, el número 2. Y con este te voy a empezar a contestar la pregunta número 1. Bueno, pues resulta que
Durante 25 años se negó a ser pontífice, o sea, ya lo habían tratado de nombrar, pero él no quería. Pero a la muerte del Papa Alejandro II, mientras Hildebrando dirigía los funerales, todo el pueblo y muchísimos sacerdotes empezaron a gritar: Hildebrando, Papa, Hildebrando, Papa. Él quiso subir a la tarima para decirles que no aceptaba, pero se le anticipó un obispo, el cual con sus elocuentes elogios convenció a los presentes de que por el momento no había otro mejor preparado para ser el sumo pontífice. El pueblo se apoderó casi a la fuerza de él y lo entronizaron en el sillón reservado para el Papa. Y luego los cardenales confirmaron su nombramiento y le dijeron: San Pedro ha elegido a Hildebrando para que sea el Papa. Un arzobispo le dijo: en ti están puestos todos los ojos del pueblo. El pueblo cristiano sabe los grandes combates que has sostenido para hacer que la iglesia vuelva a ser santa, y ahora esperan oír de ti grandes cosas y esperanza que no se vean frustradas. Así es de que, como ves, el pueblo fue el que lo escogió para ser un papa. Al momento de él escoger su nombre, pues en honor a aquel hombre que tanto admiraba, se puso Gregorio. En este caso sería Gregorio VII. Ahora que ya sabes que se convirtió en papa, ¿qué es lo que significa Gregorio? Gregorio significa el que vigila. Cuando él se entronizó papa, había muchos problemas en la iglesia, había muchos desórdenes. Eso no nos debe de asustar, porque problemas hay donde sea, hasta en la iglesia. Porque resulta que en aquel tiempo los gobernantes, los reyes, estaban acostumbrados a ellos poner, este va a ser obispo, este va a ser sacerdote de tal iglesia y así. Ellos estaban acostumbrados a hacer eso. ¿Y por qué? Porque en aquel tiempo se manejaba mucho dinero. Entonces, si alguien quería ser obispo, pues prácticamente compraba ese puesto. No solo con dinero, sino que también, pues como el rey lo había puesto, tenía que obedecer a lo que quería el rey. En algunos casos también inclusive eran a los supervisores o superiores de los conventos. También pasaba eso en esas áreas. Pues podía decir que el rey decía: este que es mi primo, quiero que ahora sea el superior, el padre, el priori, o como se le diga, del convento fulano de tal. O quiero que ahora el padre sea el encargado de esta iglesia. O ahora esta persona lo nombro obispo. Pero todo eso era algo que no se debía hacer, porque cómo se mezclaba el poder del pueblo, o más bien de los gobernantes, con el de la iglesia. Esto era un caos tremendo, hasta que San Gregorio empieza a poner un orden. Y por eso te decía que era muy buena espada. Pero te lo voy a leer directamente de aquí del libro, y con esto te voy a empezar a contestar la pregunta número 2. ¿Cuáles son los cambios que hizo tan fuertes San Gregorio en la iglesia? Prácticamente, pues San Gregorio empezó una gran batalla en la iglesia. Y lo primero que fue es que intervino San Gregorio VII con una mano fuerte. Empezó destituyendo al arzobispo de Milán, pues lo había nombrado para hacerse cargo porque habían pagado mucho dinero.
A este pecado se le llama simonía. Luego, el Papa reunió a un sínodo de obispos y sacerdotes en Roma y decretó cosas muy graves. Así es de que el sínodo viene siendo la reunión de estos papas y sacerdotes para llegar a un acuerdo. Y lo primero que hizo este pontífice fue quitar a todos los gobernantes el derecho de la investidura, que consistía en que solo el hecho de que fuera un jefe de gobierno le daba la autoridad a que el hombre le diera un anillo de obispo o un título de párroco, o también acuérdense que estaban aquí los prioris o los padres superiores de los conventos, y pues quedaban investidos con ese poder y podían ejercer este cargo. Esto antes lo hacían los reyes, así es de que se los quitó. El Papa Gregorio decretó que los obispos los nombraba solo el Papa y que los párrocos eran nombrados solo por los obispos y nadie más. Y decretó que todo el que se atreva a nombrar un obispo sin haber obtenido antes el permiso del sumo pontífice quedaba excomulgado. Quiere decir que quedaba fuera de la Iglesia Católica. Y la misma pena o castigo se decretó para todo el que, sin ser obispo, se atreviera a nombrar a algún párroco o también a algún superior de algún convento. Entonces, como ves, desde aquí empieza el orden que ahora conocemos. El Papa nombra a obispos o arzobispos, y los obispos a su vez pues son los que ordenan a los sacerdotes y son los que envían a los sacerdotes de acuerdo a qué iglesia necesita ayuda. Imagínate qué importante fue este cambio que hizo el Papa Gregorio VII en la Iglesia Católica. Pero claro que no todo iba a ser muy bueno para los gobernantes, porque ellos lo que miraban era: ¿cómo le voy a hacer si yo antes hacía esos nombramientos y obtenía mucho dinero, obtenía muchos favores? No les convenía a los reyes ni a los gobernantes. Pero también quienes estaban asustados eran aquellos obispos y aquellos sacerdotes que habían obtenido esos títulos, pues pagando a los gobernantes. Así es de que esto se hizo una revolución. Sin embargo, el primero que pues encaró de alguna manera a el Papa fue el rey Enrique IV. ¿Y qué fue lo que hizo el rey Enrique IV? Te lo voy a leer directamente de aquí. El rey Enrique IV declaró que no obedecería al Papa Gregorio VII y se declaraba contra sus mandatos. Pero el Papa no le tembló la mano para dar un documento donde decía que Enrique quedaba excomulgado, o sea, fuera de la iglesia. Y envió un mensaje a los ciudadanos de Alemania declarando que ya no le obedecieran, no estaban obligados a obedecer a semejante emperador. Esto produjo un efecto fulminante. En toda la nación empezó a tomarse una revolución contra Enrique. El rey Enrique IV, al ver que estaba perdiendo su poder, pues hizo una falsa humillación. ¿Cómo lo hizo? Se vistió de penitente y se presentó para hablar con el sumo pontífice. Y el sumo pontífice no le creía. Sabía que él traía algo entre manos. Sin embargo, la gente que estaba alrededor del Papa le decía: mire, por favor, reciba al rey Enrique, porque él duró 3 días ahí con frío y con nieve y con todo afuera de donde estaba el Papa.
El Papa no lo dejaba entrar, pero escuchó lo que estaban diciendo los demás, la insistencia que recibiera al rey Enrique. Lo recibió y el rey Enrique pues dijo que lo sentía, pidió perdón. El Papa después se conmovió, le dio la absolución y ya le quitó ese título de excomulgado. Entonces Enrique regresa a Alemania, pero un hombre muy astuto, como ya le habían vuelto a decir que ya no estaba excomulgado, entonces la gente lo volvió a obedecer. Entonces lo que hace es que prepara un ejército y de Alemania se vienen a tomar la ciudad de Roma. Cuando vienen a tomar la ciudad de Roma, pues el Santo Padre se tuvo que ir al castillo de San Angelo y ahí quedó como encerrado, por decirlo así, durante 3 días que estaba ahí la batalla. Sin embargo, después llega una persona y es, de acuerdo a lo que dice el libro, prácticamente quien lo rescata. Roberto Guiscardo es el que estaba al frente de un ejército de católicos que lo que hicieron fue expulsar a este Enrique y sacó al Papa del castillo de San Angelo y lo llevó al castillo de Salerno para que no lo mataran. Sin embargo, esto prácticamente era un destierro. Y mientras los enemigos del sumo pontífice parecían triunfar por todos lados, Gregorio VII llegó a la muerte un 25 de mayo del año 1085. Sus últimas palabras fueron: he amado la justicia y odiado la iniquidad. Por eso muero en el destierro. Lamentablemente, pues así fue como murió. Y con esto te contesto la pregunta número 3. ¿Cómo murió el sumo pontífice? En un destierro por el problema que tuvo con Enrique IV. Cuando murió, parecía que sus enemigos habían quedado vencedores, pero luego la idea de este pontífice se impuso por toda la Iglesia Católica. Y pues ahora es recordado como uno de los papas más santos que ha tenido nuestra Iglesia Católica. Y aquí es donde San Gregorio VI pues puso uno de los pilares más importantes de la Iglesia Católica, que era que solo el Papa podría ordenar a los obispos y a su vez los obispos podían ordenar a los sacerdotes. No podían mezclarse el rey o los gobernantes con la iglesia. Y así es como sucede hasta nuestra actualidad. ¿Qué te pareció la historia de San Gregorio VII? Me pareció muy interesante a mí, la verdad. Yo no conocía esta historia del Papa. Y también me pareció muy interesante lo que significan los nombres. Fíjate, su nombre de pila significaba la espada del batallador. Y claro que dio gran batalla a los reyes y gobernadores. Y después, como sumo pontífice, significaba el vigilante. Y claro, él estaba vigilante que la Iglesia Católica fuera en una línea más alta, más recta. Y lamentablemente fallece, pero yo sé que estando allá se ha de dar cuenta de que lo que él implementó ha dado unos muy buenos frutos. Así es de que si tu nombre es Gregorio o Gregoria, siéntete orgulloso de tu nombre. Hay un santo allá en el cielo que luchó por la verdad y la justicia, por el honor de nuestra Iglesia Católica. Si tu nombre no es Gregorio ni Gregoria, pero ¿sabes? Si hay alguna persona que le puede ayudar este tipo de videos, por favor, compártelos. Son totalmente gratis.
Y te pido por favor que te suscribas a nuestro canal. Eso sí es muy importante para continuar en este canal y poder ver así la vida de los santos. Recuerda que nos hace falta muchas vidas que estudiar. Y los santos es una parte muy importante porque los santos son amigos de nuestro Señor Jesús. Y nosotros queremos ser sus amigos. Así es de que yo te doy gracias por seguirnos en estos videos y nos vemos en la próxima cuando el Señor haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.